¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación del manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, el prota sonriente se encontraba pensando que de ahora en adelante se enfrentaría a las sombras que se encontraban por encima de él y estaba deseando que llegara la oportunidad de pelear. El combate del prota se reanudó de inmediato. El chico comenzó a pelear contra esta nueva sombra. Había pasado fácilmente la novena prueba y había conseguido que su fuerza aumentara en 4 puntos. Además, su habilidad de espíritu pasiva había sido activada, el dominio del desprendimiento había aumentado en un 3%, la agilidad también había aumentado. Observando esto, Khan preguntaba si también se activaba el aumento del poder espiritual. El prota le dijo al fantasma que eso le parecía realmente genial, pero ¿qué diablos pasaba con esa situación? El fantasma le dijo al prota que realmente no existe una persona específica y que cada uno es completamente diferente. Una persona que desafió la prueba y perdió, una persona que hizo un contrato con un dios, aquellos que fallecieron y entregaron sus almas. Son solo las sombras de los aventureros que desaparecieron en lo largo de la historia del laberinto. Preparándose para pelear, Khan rápidamente terminó utilizando su habilidad bola de fuego para destruir todas las flechas que la sombra le había disparado. La bola de fuego terminó impactando en su objetivo. El prota aprovechó la oportunidad para activar la habilidad o el hechizo de locura. Además, también había activado el hechizo de flechas congelantes. Mientras el oponente del prota era derrotado, en el sistema un recuadro le mencionaba que definitivamente no solamente se tratan de los juguetes de los dioses. Luego de leer esto, el prota mencionaba que tenía toda la razón, pues cada movimiento tiene un hábito y un estilo completamente diferente, y eso tenía que anotarlo. El combate continuaba y el prota se encontraba enfrentándose a la sombra del piso número 13. Poco a poco estaba empezando a utilizar varias habilidades, ahora mismo había pasado a enfrentarse a la sombra del piso 14. Había utilizado demasiadas habilidades, pero confiaba demasiado únicamente en ellas, por lo que sus movimientos eran torpes, esa sombra realmente era más fácil. Comenzó a enfrentarse a la sombra del piso número 15. Desde ese instante todas sus estadísticas se volvieron iguales al de las sombras o posiblemente aún mejores. Aún así eso no era todo, pues el prota terminó activando la bola de fuego para hacer que la sombra retrocediera. Había activado la aceleración y un ataque contundente. Khan pensaba que tenía más tarjetas que podía utilizar a su favor. Había pasado la 15ª prueba, la fuerza había aumentado en 6 puntos, la agilidad había aumentado en 5 puntos y el maná había aumentado en 4 puntos. Además, todos estos valores se duplicaban debido al aumento del poder espiritual. No solamente le otorgaban puntos de experiencia, sino que también aumentaba su poder espiritual y mantenía las altas estadísticas. Pero todo eso le parecía como si estuviese haciendo trampa. Inclusive si tuviese que adivinar, el total en el cual habían aumentado sus estadísticas en generales era de más de 60 puntos, ¿y acaso eso no le parecía un poco divertido? El fantasma le dijo al prota que todo eso es posible gracias a sí mismo, y era un completo demente, preguntándole que cuánto más fuerte se volvería después de esa prueba. Había comenzado a salir la sombra del piso número 18. El prota terminó realizando múltiples ataques en el momento en el que la sombra apareció y al parecer le terminó causando una gran cantidad de daño. La sombra, aprovechando aquel ataque del prota, terminó lanzándose sobre el chico y aprovechó la oportunidad para golpearlo por la espalda con una daga. El sistema le mencionaba en ese momento que anulación absoluta del primer ataque había sido activado. El fantasma le dijo a la sombra que había intentado un ataque suicida pero desafortunadamente había fallado. El sistema le mencionaba al prota que había pasado la prueba número 18. El fantasma, mientras la sombra desaparecía, preguntaba si acaso la anulación realmente es una habilidad fraudulenta. ¿Por qué la ventana del sistema aparece después de ser atacado y no aparece antes para avisar? Y a menos de que el oponente conozca de antemano la habilidad de anulación no podría reaccionar en lo absoluto. El prota ahora se encontraba enfrentándose a la sombra del piso 19, la cual tenía una gran hacha y rápidamente decidió atacar al chico. El ataque había sido tan fuerte que el prota había comenzado a enterrarse. El sistema le mencionaba que el oponente es un enemigo imposible de vencer. Kang preguntaba si acaso era una decisión difícil tomarlo desde allí, aunque bueno, no le importaba demasiado. El sistema mostraba lo siguiente: no es necesario juzgar, no has perdido tu espíritu de lucha contra un enemigo imposible de vencer. El duelo justo está por comenzar, su set de batalla se había activado el desprecio por los poderosos. Gracias a las diversas pruebas, Khan tenía muchas habilidades de mejoras en contra de enemigos difíciles. Inmediatamente el chico decidió realizar el primer ataque, pero su oponente por supuesto terminó bloqueando aquel ataque y se preparaba para realizar un ataque obligando a Khan a retroceder un poco. Kang, observando aquella habilidad, se encontraba pensando que era una habilidad que le permitía girar su cuerpo con fuerza y cortar hasta 270 grados. Sin embargo, la debilidad implicaba que una vez que se active el ataque no puede detenerse en medio. Kang terminó activando su habilidad de aceleración para luego terminar alcanzando a la sombra por la espalda y activar el ataque contundente.
Por supuesto, esto bastó para acabar con su oponente. El sistema le mencionaba que había pasado la prueba número 19. En ese momento lo manejó fácil gracias a la habilidad de mejora, pero a partir de ese momento no sería el caso. Había aparecido la sombra del piso 20. La sombra rápidamente terminó activando la habilidad Victoria Total. El sistema le mencionaba al chico que no necesitaba un juicio, ya que lo había sacudido únicamente con su fuerza mental. Al parecer era un ataque mental por parte del oponente. Kang, apuntándolo con su arma, le mencionaba que entonces debía de ser así desde el principio, mostrándonos cómo la sombra y el prota rápidamente se acercaban el uno al otro. Los ataques se hicieron presentes rápidamente. Mientras el prota intercambiaba choques de espada en contra de la sombra, el sistema mencionaba que había activado un amuleto. Vemos que incluso la sombra no se defendía únicamente con su espada, sino que también podía hacer movimientos trampas como lo eran golpear al prota únicamente con el mango de su espada. Kang aprovechó la oportunidad para utilizar su magia y terminó activando el hechizo de locura. Pero lo que no se esperaba al chico era que la sombra realizara un contraataque, lo que lo mandó a volar hacia atrás haciéndolo caer sobre su espalda. Y era nada más y nada menos que una habilidad de repulsión que alejaba a su objetivo en proporción a sus estadísticas, y era una habilidad que había aprendido bastante tarde. Aún así, la resistencia de la sombra estaba completamente agotada. Kang decidió acercarse a la sombra utilizando la aceleración para cortar la distancia y al mismo tiempo utilizando un ataque contundente. Aún así, la sombra terminó bloqueando aquel ataque. La sombra se preparaba para contrarrestar los ataques del prota y por primera vez luego de mucho tiempo el chico terminó recibiendo 210 puntos de daño. Aprovechando la oportunidad para distraer a su objetivo, el prota terminó activando la túnica de medicina oscura. La sombra no sabía dónde había ido su objetivo, pero para cuando se dio cuenta, Kang se encontraba justo detrás de ella. Y con un rápido movimiento terminó separando la cabeza de la sombra del resto de su cuerpo. El sistema le mencionó al chico que había pasado satisfactoriamente la prueba número 20. La fuerza había aumentado en 12 puntos, la agilidad había aumentado en 13 puntos, la inteligencia había aumentado en 10 puntos y el maná en 14 puntos. Nuevamente estos valores se duplicaron gracias a su poder espiritual. Mientras Kang se encontraba tumbado en el suelo exhausto, algo comenzó a llamar su atención. Se dio cuenta de que una sombra nuevamente había comenzado a formarse. Esta nueva sombra lentamente comenzaba a salir del charco para acercarse al prota. Esto dejó a Kang completamente paralizado en el sitio. Nervioso, el chico no tuvo más alternativa que alzar sus manos y mencionaba que eso era todo por él hasta el momento, mencionándole esto directamente al dios Oman. El sistema le mencionaba que había terminado el calvario de la arrogancia. Oman guardaba silencio sobre sus resultados. Vemos ahora la ventana de estadísticas del prota. Se encuentra actualmente en el nivel 21. Su escudo de absorción tiene 50 puntos, su fuerza física es de 835 puntos, su maná es de 215, su fuerza es de 332, inteligencia 170, agilidad 268, más 24 puntos de ataque y 29 puntos de defensa. Luego de ver todo eso, el prota se encontraba sorprendido, pero más sorprendido estaba el fantasma, que comenzaba a mencionar que es un crecimiento ridículo, pues en primer lugar, ¿cómo podía un aventurero del 8º piso derribar a alguien del piso 20? El sistema mencionó que se había reducido el área de interferencia de Oman, la arrogancia lo había recompensado. El fantasma comenzó a mencionar que le parecía sorprendente, pues la fuerza de Oman disminuyó enormemente. El prota terminó obteniendo el anillo de la prueba. Anillo de la prueba, objeto que otorga 5 puntos de fuerza y 5 puntos de defensa. La prueba de refuerzos había completado, lo que conllevaba a una compensación adicional, consiguiendo así la habilidad de probar sus límites, maestría de la habilidad 1%. Cuando se enfrenta a un enemigo de la misma clase, sus estadísticas aumentarían exponencialmente. Kang preguntaba si ese anillo de la prueba no era una especie de habilidad de mejora. El sistema luego le mencionaba al chico que Oman le ofrecía un contrato como discípulo, a lo que el prota inmediatamente terminó rechazando aquella oferta. Vemos entonces cómo de la fuente salió un pequeño chorro de agua que terminó impactando en la cara del prota. El sistema culminó por mencionarle al prota que Oman le prometía que se encontrarían la próxima vez. A punto de retirarse satisfecho, el prota se encontraba pensando que sus límites actuales yacían en el piso 20 y tenía una información bastante valiosa. Y eso sería un calvario suficiente para toda la comunidad, tenía que avisarle a ambos. Por supuesto, refiriéndose a Lee Tae-yong y a Kang Jung-hyun. Un rato después, el prota terminó recibiendo la recompensa de la habitación secreta, la cual era una tobillera de resistencia, la que le proporcionaba 6 puntos de defensa y 3 puntos de agilidad. Al mismo tiempo terminó derrotando al jefe del 8º piso, el Markanda Lutia. Kang preguntaba si no se había vuelto demasiado fácil. El fantasma le dijo al prota que uno es demoradamente fuerte. Pero el prota, con el incremento en sus habilidades y por el capricho del dios Oman y la arrogancia en sí misma, le había sido bastante fácil. Al abrir el cofre, el prota terminó descubriendo cuál era la recompensa que se ocultaba en su interior. Recompensa del 8º piso. Runa de Marnaus le da propiedades con las probabilidades del uso de armas.
Kang se dio cuenta que era una excelente recompensa, ahora tocaba ver la recompensa de la habitación secreta. Felicidades, se había obtenido la habilidad siempre activa Mano de Explosión. Mano de Explosión, maestría de la habilidad 1%, cada vez que inflige daño a un enemigo absorbe un cierto porcentaje de su resistencia. Le pareció extraño ya que por primera vez recibió una recompensa que era una habilidad, aunque en una lucha continua sería bastante ventajoso. Habían obtenido todo lo que necesitaban de ese piso, ¿acaso deberían de ir más rápido la próxima vez? Faltaban tan solo 4 días para el regreso a la Tierra. Monstruos del 9º piso, duendes. 3 de ellos, al observar al prota acercándose a la distancia, se lanzaron rápidamente para atacarlo en ataques coordinados. Mientras repelía sus ataques, Kang decía que todavía le es fácil manejarlos. Y nunca llegó a imaginarse que un duende fuera más fuerte que los hombres lagartos. El fantasma le dijo a Kang que era claro que habían sido entrenados y tal vez el jefe les haya enseñado. ¿Y tenía alguna idea de qué significaba eso? Kang pensó rápidamente que posiblemente se refería al anterior jefe de los duendes contra el cual se había enfrentado, pero parece que hay uno similar, hay otro jefe entre estos duendes. Quedaban tan solo 3 días para el regreso a la Tierra. Les pido que por favor ignoren lo que dice acá en español ya que fue un error de traducción. Este es el jefe del 9º piso, el jefe de los duendes había aparecido. El jefe, al notar la presencia del chico, inmediatamente terminó activando alguna magia para intentar aturdir los sentidos del prota. El chico continuó caminando de frente sin preocuparse y justo delante del jefe terminó desapareciendo. Había activado el uso de la túnica de oscuridad. Con un rápido movimiento de una de sus espadas, el chico terminó separando la cabeza del jefe duende de su cuerpo. Había ganado en contra del jefe de los duendes. Acercándose a una pared que tenía algunos jeroglíficos, preguntaba si entonces deberían de irse de inmediato. Mientras colocaba su mano sobre una pared cercana, el sistema mencionaba que se había activado el desarmar de trampas, y lo que sucedió después era algo que Kang ya se esperaba, se había revelado otra habitación oculta. Y el chico lentamente terminó acercándose al ser que se encontraba en el fondo de esta habitación. Se había encontrado con el señor de los duendes, Luthra. El duende le preguntaba al prota si había sido él quien había derrotado a Hadka. Kang simplemente terminó respondiendo con su cabeza de manera afirmativa. Sonriendo, el actual Lord Duende le mencionaba que un monstruo como él suponía que enfrentar a un guerrero como él había sido satisfactorio. Mientras Kang se encontraba desbordando una gran cantidad de energía, el duende le mencionaba que por esa misma razón expresaba una gran gratitud. El chico le preguntó al actual Lord si había sido él el que le había quitado el asiento de Lord Akatka y por qué lo había hecho. El Lord le respondió que si iba a perecer de todos modos, ¿acaso no sería mejor que dejase su asiento atrás? Y no le extrañaba para nada que la muerte de un Lord sea mucho mejor que la de muchos otros duendes. Al escuchar esto, Kang pensó que simplemente había sido por codicia. El duende, sacando sus armas, le mencionaba al chico que sabía que algún día iba a suceder y se sentía un poco raro, pero también había que aceptarlo después de todo. Llamando al prota guerrero, le pedía a este que tuvieran una lucha honorable. El choque de armas se hizo inminente, pues el combate había comenzado. El regreso a la Tierra era inminente. El Lord Duende se encontraba utilizando una gran cantidad de fuerza para empujar al prota, aunque al parecer esto no funcionaba. Le dijo al humano que eso es todo, sus habilidades no funcionaban contra este oponente, incluso sus movimientos, en comparación al manejo de la espada del chico eran completamente diferentes, había una gran diferencia como el cielo y la tierra. Kang le preguntó al Lord si acaso tenía pensado rendirse. Empujando al chico utilizando sus lanzas, le gritaba a este que de ninguna manera lo iba a hacer. No le importaba si no tenía posibilidades de ganar, siempre daría lo mejor que pueda. Y esto para coronarse al final con la máxima gloria posible. Kang, mientras se acercaba, terminó utilizando el primer movimiento de la espada, mientras le mencionaba que lo podía entender, entonces tenía que dar lo mejor de él. Un rato más tarde observamos como el Lord de los Duendes se encontraba incrustado en una pared cercana. Le dijo al chico que nunca hubiese pensado que llegaría tan lejos, pero se encontraba completamente satisfecho y listo para partir. Entregándole sus armas al prota, le gritaba a este llamándolo guerrero que tenía que continuar, tenía que terminar su trabajo. Lanzas improvisadas, poder de ataque más 10 puntos. Había ganado en contra de Luthra. Había recibido el título de asesino de reyes. Cuando trate con señores de alguna tribu, sus estadísticas subirían y las recompensas serían aún mayores. Contra lores, entonces debería de intentarlo nuevamente. Un rato después, el prota terminó llegando con la maga para terminar recibiendo de esta la magia de ilusión. Magia base, sueño de observación, consumo de maná 4 puntos, maestría de la magia 1%. Esta magia bloquea temporalmente la conciencia del oponente. Un rato después, el chico había ido a comprarle algunas pociones al comerciante, el cual le preguntaba qué tipo de compras de pociones le hacía gastar la mitad de su fortuna. Kang simplemente le respondió que tenía algo importante que hacer.
Vemos cómo el chico comenzaba a descender finalmente al 10º piso. Como recompensa del 9º piso había recibido las botas de alta velocidad, las cuales proporcionan 7 puntos de defensa, 5 puntos de agilidad. La velocidad de movimiento sería aumentada en un 10% y la velocidad de acción en un 5%. Recompensa secreta del 9º piso, espada de hielo la cual proporciona 11 puntos de ataque. Había pasado mucho tiempo desde que cambió de armas. Ahora por fin había llegado al 10º piso. El fantasma le dijo al chico que lo sabía, pronto todo acabará. ¿Acaso podía recordar cuál era la petición que le había hecho? Kang le respondió que sí, terminaría vengándose del hombre que lo acabó en el 10º piso, era eso, por supuesto. El fantasma terminó agradeciéndole a Kang, el cual le preguntaba que a qué se refería con eso. El fantasma le dijo que gracias a él pudo dejar un rastro de su existencia en este mundo. Su mundo fue destruido y él también terminó pereciendo, todo se había terminado, su papel era dejar al menos un rastro de todo ello. Y ahora mismo lamentaba no haber podido enseñarle la segunda espada, pero estaba completamente seguro de que el chico algún día lo lograría por sí mismo. Ahora terminaría despidiéndose por adelantado, había sido un placer estar acompañándolo durante esos pisos. Aunque bueno, todavía no sabía qué pasaría del todo. El sistema le recordó a Kang que es momento de regresar a la Tierra. El fantasma continuaba mencionándole al chico que entonces respondería sus preguntas hasta que la misión acabe. Un rato más tarde observamos a una criatura que venía acercándose a gran velocidad. Esta última ya se encontraba lo suficientemente cerca del chico para atacarlo. Había aparecido un monstruo ogro del 10º piso. Tan solo con el agarre de su mano el chico terminó doblándole uno de los dedos al ogro para luego terminar lanzándolo al suelo rápidamente. La presión que había hecho el chico con ese movimiento fue lo suficientemente fuerte para ganar en contra del orco, dejándolo completamente fuera de combate. Kang mencionaba que eso le había parecido demasiado fácil. Ahora mismo el chico se encontraba en la 10ª habitación secreta. Entrando a la misma terminó activando el desarmar de trampas. Desarmar de trampas había aumentado un poco su dominio, el dominio de la habilidad había aumentado en un 2%. Observando lo que hacía el prota, el fantasma se encontraba pensando que estaba aumentando su nivel de habilidad cuando simplemente podía destruirlo todo, porque se encontraba haciendo algo así de repente. Se había activado nuevamente el desarmar de trampas. El despeje de la habitación secreta había sido exitoso, había obtenido como recompensa de la habitación secreta un anillo azul. Anillo azul, el cual proporciona 10 puntos de maná. Un rato después observamos la habitación del jefe. El chico le mencionaba al fantasma que finalmente esa es la sala del jefe. El fantasma le dijo al prota que tenía que derrotar al jefe que se encontraba en esa habitación y encontrar el mecanismo oculto que lo llevaría a una habitación oculta, tenía que lograrlo por sí mismo. Y si el chico terminaba derrotando a su oponente, entonces su misión estaría completada. Antes de entrar a la habitación del jefe, el chico terminó activando la runa que otorga propiedades a las armas y el pergamino hechizado que puede ser utilizado por el usuario para encantar armas. Terminó utilizando la runa y el pergamino para hechizar la espada de hielo que había recibido en el 9º piso. El ataque con la espada de hielo ahora era de 11 puntos, y el arma tenía las propiedades del rayo. Cuando se utiliza esta arma existe una baja probabilidad de infligir un estado de desaceleración forzada al enemigo. Kang mencionaba que todo eso le parecía genial. Llamando la atención del fantasma le preguntaba si él pertenece al laberinto. El fantasma le respondió que bueno, técnicamente sí, pero se encontraba desvivido, por lo cual estaba atado a su tumba. Aunque ahora mismo era libre gracias al prota por el hecho de que éste se encuentre llevando a cabo su misión. Y debido a esto sus raíces no habían cambiado. Kang le dijo que lo podía entender, y de todos modos ahora mismo se encontraba atado a él debido a la misión que le había encomendado. Entonces, a menos de que complete la misión estará atado a él para siempre, así que ¿qué pasaría si el prota llegase a perecer? Si ambos están atados actualmente en el laberinto y si él llegase a perecer, entonces su misión fallaría pero seguirían atados. El fantasma confundido le preguntaba a Kang de qué diablos se encontraba hablando. Aunque por supuesto el fantasma no pudo prever lo que estaba sucediendo delante de ellos, una grieta interdimensional comenzó a abrirse justo enfrente de los chicos. Y en lo más profundo de aquella grieta se puede ver un planeta. El sistema mencionaba que quedaban 0 días para regresar a la Tierra. Confundido, el fantasma preguntaba qué era todo eso. Comenzaba la misión especial, tenía que prepararse para el impacto. Confundido, el fantasma le llamaba la atención a Tae-san y le preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo, mientras que el chico se preparaba para ser absorbido por aquel portal. Vemos entonces cómo las luces de los que parecen ser los jugadores se encontraban viajando directamente hacia el planeta Tierra. Un rato más tarde observamos la ciudad en la cual se encontraba el prota y al parecer era de día y todo estaba muy calmado. El familiar olor del pasto que es completamente diferente al del laberinto, y el fuerte olor a asfalto que solamente se puede sentir en ese sitio.
estaba despertando en el mismo lugar de la última vez. Entonces de verdad había regresado nuevamente a la Tierra. Confundido, el fantasma que había viajado con el prota le preguntaba que en dónde diablos se encontraban. Nunca antes había escuchado hablar de un lugar como ese en el laberinto, entonces ¿qué diablos es ese lugar? Tae-san pensó que esa vez no había regresado solo. Un rato después, el chico se encontraba ingresando a un edificio, el cual era nada más y nada menos que una tienda de conveniencias destruida y abandonada. Acercándose a los estantes, el chico comenzó a pensar que por ese olor parecía que todo allí se encontraba podrido, aunque bueno, habían pasado 3 meses después de todo. De todos modos, lo que tenía que hacer ahora mismo era tomar eso, mostrándonos cómo el chico había encontrado algunos enlatados y se encontraba tomando la mayoría de estos. Kang terminó sacando la espada de Rakiratas y había utilizado el hechizo de llamas para comenzar a hacer una hoguera improvisada. Comiéndose aquel atún enlatado, el chico se encontraba maravillado mencionando que eso le parecía delicioso. El fantasma confundido le preguntaba al prota que por qué había cocido eso utilizando el fuego. Kang comenzó a pensar que las cosas en el laberinto pertenecen al laberinto, pero entonces cuando puede llevarse objetos consigo de regreso a la Tierra era realmente maravilloso. El fantasma, que ya había comprendido un poco la situación, le mencionaba al prota que era asombroso, pues ese era su mundo, ¿verdad? Nunca pensó que fuera de esa manera. Kang nos continúa relatando que, en otras palabras, las propiedades del jugador tienen cierta ventaja en la decisión sobre la mazmorra o el laberinto. El chico terminó mencionándole al fantasma que él tampoco se encontraba seguro de lo que estaba sucediendo ahora mismo con el fantasma, ya que después de todo es un fantasma y no un objeto. El fantasma le preguntaba a Tae-san qué era todo eso que se encontraba justo delante de ellos. El chico le dijo que actualmente están en una cuadra, y así es como se dividen los sectores en este mundo. Automóviles, ¿entendería si le dijera que es como un carruaje pero que se mueve sin caballos? El fantasma preguntaba si esos edificios altos pertenecen a alguien. Kang le dijo que no, solamente son edificios. Y señalando un punto en específico en el cielo, el prota le preguntaba al fantasma si acaso sabía algo acerca de eso. El fantasma le preguntaba al chico que a qué se refería. Kang comenzó a explicarle al fantasma que la razón por la cual había entrado al laberinto es porque esa cosa extraña había llegado a destruir su mundo. El fantasma le dijo a Kang que bueno, sentía un poder completamente diferente y creía que podría descubrirlo con seguridad si se acercaba un poco más. Kang se preguntaba si acaso deberían de posponer la misión para más adelante. Pero justo en ese instante una criatura se acercaba a atacar a Kang por la espalda, aunque el chico ya había preveído este movimiento y rápidamente terminó tomando uno de los tentáculos de la criatura. El fantasma, observando a este monstruo, se encontraba preguntando qué era eso. Tae-san había sometido a la criatura y le preguntaba al fantasma si acaso sabía qué es eso. El fantasma se acercó lo suficiente y preguntaba si acaso no es un sirviente de un dios. Aunque bueno, pensándolo bien, eso es completamente diferente, aún así le parecía asombroso. Eso es algo de afuera, pero habría alguien que haría algo como eso y es difícil de poder predecir quién fue. Solamente una cosa tenía segura, y es que el dueño es un ser muy fuerte y quizás incluso más que Rakiratas. Este comentario llamó la atención de Kang, el cual le mencionaba que le parecía excelente, activando la habilidad Bola de Fuego, acabando completamente con la criatura que sujetaba entre sus manos. El fantasma le preguntó a Tae-san si entonces lo había traído consigo simplemente para preguntarle ese tipo de cosas. El chico le respondió que si acaso no estaba del todo mal. El fantasma le dijo que le parecía excelente porque aparte de eso podía aprender mucho sobre ese nuevo mundo. El sistema mostraba una ventana emergente que mencionaba lo siguiente: para comenzar la misión especial debía de dirigirse al ayuntamiento de la ciudad y la condición era llegar con vida. El fantasma mencionaba que al menos le entregaban algunas pautas para la misión que debía de llevarse a cabo. Caminando por la ciudad, el fantasma se encontraba mencionando que no había nadie por allí cerca, a lo que Kang le respondió que así es. ¿Cuántas personas realmente terminaron haciendo clic en una opción que había aparecido de repente frente a ellos? La mayoría de las personas decidieron quedarse en la tierra y se escondieron, esperando a que el gobierno llegara para salvarlos. Y por supuesto, el resultado era completamente inevitable, mostrándonos cómo unas personas se encontraban tumbadas en el suelo y ya todos deben de imaginarse cómo están. El fantasma le dijo a Kang que con sus estadísticas actuales podría ir mucho más rápido, entonces ¿por qué iba tan lento otra vez? Kang le respondió al fantasma que tenía que encontrarse primero con alguien. El fantasma le preguntaba a Tae-san si acaso se refería a esos tipos a los cuales le había enseñado un par de cosas, estaba muy curioso por ellos. Tae-san le dijo que no se trataba de ellos, aunque bueno, aún podía decirse que los vería muy pronto. Ahora mismo, pero justo en ese momento, Tae-san guarda silencio para mostrarnos cómo una persona venía acercándose hacia donde él se encontraba. Tae-san se dio cuenta rápidamente de quién era esta persona. El chico que había llegado terminó saludándolo y le preguntaba si acaso también había recibido la misión para ir al ayuntamiento. Tae-san se había quedado completamente en shock ante la presencia de esta persona.
El chico acercándose a Tae-san le preguntaba si acaso no es la primera vez que se ven, y no pensaba que fuese del modo difícil, preguntándole si pertenece al modo normal. El chico le dijo a Tae-san que él es miembro de los que participan en el modo difícil, y hay un grupo de sobrevivientes cerca de ese sitio, preguntándole si acaso quería acompañarlos. Observando a su antiguo compañero, múltiples recuerdos comenzaron a invadir la cabeza de Tae-san, el cual no podía creerse lo que estaba observando. Tae-san terminaba sonriéndole al chico misterioso que había llegado y este último simplemente se encontraba curioso de por qué Tae-san no le respondía. Recordando nuevamente sus mejores momentos con su antiguo compañero, el chico le gritaba a Tae-san que tenía que salir de sus recuerdos y que no tenía que seguir ignorándolo. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, discúlpenme si se les hizo un poco diferente la narración de este capítulo. Recuerden que pueden apoyarme dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Déjenme saber acá abajito en los comentarios qué les ha parecido esta nueva forma o la forma diferente en la cual estoy narrando este manga. Y si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios jefe del 10º piso. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a todos aquellos suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.